Aquí comienza una hora de datos curiosos. El espectacular supermercado en China, que solo vende snacks XXL, estos establecimientos se han convertido en una sensación en ciudades como Changsha y Shanghái, y la cadena más famosa por comercializar este tipo de productos es Lixin Henman. En estos supermercados encontrarás versiones gigantes de tus productos favoritos, como cajas enormes de galletas Oreo, papas fritas Lay's, fideos ramen gigantes, osos de gomita y Pokis, aunque en realidad el empaque gigante es una trampa, pues contiene en su interior unidades del producto del tamaño normal. Eso sí, suelen ser bastante económicos, rondando entre 1 y 10 dólares dependiendo del snack. ¿Y a ti, no se te antoja ir solo por curiosidad? Inventos adelantados a su tiempo. El Apple Newton de 1993 y el Pixel Phone de 1964 son el ejemplo clásico del efecto pionero, donde una tecnología visionaria se estrella contra los límites de su época. El Apple Newton era una tableta táctil antes del iPad. Su reconocimiento de escritura era su característica estrella, solo que era muy impreciso en los primeros modelos y su procesador resultaba ser muy lento. Además, su alto costo lo convirtió en un artículo prohibido para el público general. Por su parte, el Pixel Phone permitía videollamadas décadas antes de Zoom, solo que requería equipos voluminosos y los usuarios se sentían cohibidos e incómodos al ser vistos en videollamada. Eso sin mencionar que una llamada de 3 minutos costaba unos 120 dólares de los actuales. ¿Quién diría que precisamente estos fracasos son los productos que sentaron las bases para lo que hoy es un iPhone? La anomalía del mar Báltico. Es posible que Han Solo haya estrellado su nave espacial en nuestro planeta hace miles de años. En junio del año 2011, los cazadores de tesoros del equipo Ocean X descubrieron una anomalía perturbadora en el fondo del mar Báltico. Una colosal estructura circular de unos 60 metros de diámetro que a simple vista es idéntica al halcón milenario de Star Wars. Para aumentar el misterio, el objeto descansa al final de una extraña rampa de piedra de más de 90 metros de largo, como si algo se hubiera deslizado tras un brutal aterrizaje forzoso. Aunque los geólogos más escépticos insisten en que es solo una formación rocosa tallada por antiguos glaciares, los buzos aseguran que sus herramientas eléctricas se apagan misteriosamente al acercarse a la zona, a pesar de que no emite radiación, ni señales tecnológicas, ni restos metálicos. ¿Y tú qué crees que sea exactamente? El iglú inflable de lujo. ¿Te imaginas llevar una fortaleza futurista metida en tu mochila y crear una fiesta en cualquier lugar en solo minutos? Conoce el Air Cap de la marca Igloo, una impresionante estructura inflable de diseño geométrico que mide 3.5 metros de altura y está fabricada con lona de PVC ultra resistente e impermeable, soportando climas extremos desde nieve hasta sol brillante. Este iglú portátil no es solo para acampar, es ideal como sala de videojuegos, set de fotografía con luces LED personalizadas o hasta una zona VIP de disfraces en tus eventos. Su motor soplador silencioso lo mantiene rígido todo el día y al terminar se desinfla por completo en un par de minutos para guardarse en un bolso compacto. Aunque su doloroso precio es de 4.459 dólares, te dejará la cuenta bancaria temblando. El torneo contra el estrés en Corea del Sur. ¿Te imaginas ganar un trofeo internacional simplemente por quedarte mirando la nada? En Corea del Sur, un país famoso por su acotadora cultura laboral, crearon la Space Out Competition, un torneo anual fundado en el año 2014 por la artista Won Chan para protestar contra la obsesión por la productividad. El reto parece fácil, pero es extremo. Cientos de participantes deben pasar 90 minutos en completo silencio, sin mirar el celular, sin hablar y haciendo todo lo posible por no quedarse dormidos mientras miden sus ritmos cardíacos. Este curioso evento se ha vuelto un fenómeno masivo en Seúl, demostrando que en el mundo moderno, desconectarse por completo es el verdadero superpoder. El misterio de la criatura marina llamada Blur. En 1997, sensores submarinos captaron un sonido de bajísima frecuencia, tan potente que se escuchó a 5.000 kilómetros de distancia. Cuando los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aceleraron la grabación 16 veces para que pudiera ser escuchada, el eco resultante adquirió una modulación fantasmal que hizo pensar a muchos que se trataba de una criatura viviente desconocida. Es por eso que durante años se especuló que provenía de una criatura marina gigantesca, mucho más grande que una ballena azul, bautizada como Blob. Finalmente, la ciencia determinó que eran grandes terremotos de hielo ocurridos en la Antártida, aunque el misterio de los abismos sigue vivo. ¿Crees que en lo más profundo del océano aún existen criaturas gigantescas que la ciencia no ha descubierto? El festival de cohetes más inusual del mundo. Si creías que los fuegos artificiales de tu ciudad eran una locura, es porque no conoces el festival Boom Bang Phai en Tailandia, donde la gente
literalmente le dispara al cielo para pedir lluvias para sus cosechas de arroz. En esta ruidosa tradición, los locales construyen cohetes caseros gigantescos que pueden medir más de 9 metros de largo y pesar unos 100 kilos de puro peligro artesanal. Los equipos incluso compiten para ver cuál vuela más alto y adorna mejor las nubes. Pero lo más divertido ocurre en la tierra. Si tu artefacto no arranca, explota antes de tiempo o falla en el intento, el castigo es un buen baño de barro frente a todo el pueblo. El descuido más escandaloso de Sony. En 1998, Sony metió la pata hasta el fondo al lanzar la famosa videocámara Handycam Camcorder TRB9, un dispositivo que incluía una revolucionaria función de visión nocturna llamada Night Shot. El tremendo problema fue que los ingenieros no previeron que al usar la luz infrarroja a plena luz del día con un filtro especial, el lente podía atravesar telas delgadas como trajes de baño o ropa deportiva, revelando lo que había debajo. La voz se corrió tan rápido que se vendieron 700.000 unidades en tiempo récord, antes de que la compañía, horrorizada por el inminente escándalo de privacidad, detuviera la producción para modificar los circuitos internos y bloquear el modo nocturno-diurno. Aunque intentaron retirar los dispositivos del mercado, miles de personas se quedaron con su cámara rayos X intacta. El robot humanoide que te enfrenta en el tenis. El revolucionario robot Ace One funciona como entrenador para tenistas con una apariencia increíblemente humana y está equipado con un sistema de reconocimiento de tiros en tiempo real que le permite imitar las respuestas dinámicas de un jugador real, con una aceleración ultra rápida y un ritmo de fuego constante. Este androide analiza tu rendimiento milimétricamente, enviando datos de tu velocidad, puntos y errores directo a tu celular para que puedas corregirlos al instante, obligándote a dar el 100% en cada jugada. Un martillo encontrado en el lugar más curioso. En 1936 se encontró un martillo de hierro incrustado en una roca sólida en la ciudad de London, Texas, la cual supuestamente tiene más de 100 millones de años de antigüedad. Este tipo de objetos llamado O-Parts, artefactos fuera de lugar, porque parecen desafiar la cronología histórica conocida. Y aunque muchos tienen explicaciones geológicas, otros siguen alimentando teorías sobre civilizaciones perdidas o viajeros en el tiempo. La teoría más aceptada es que un minero del siglo XIX dejó caer su herramienta en la zona y las condiciones químicas ricas en minerales del agua local formaron una roca dura alrededor del metal y la madera. El radar invisible que tienen los tiburones. Conoce el superpoder sacado de un cómic que tienen los tiburones gracias a las ampollas de Lorenzini, unos poros mágicos descubiertos por el médico italiano Stefano Lorenzini en 1678. Los tiburones poseen un sexto sentido eléctrico ultra sensible. Son capaces de detectar apenas 5 nanovoltios por centímetro, es decir, que captan campos eléctricos tan diminutos como la contracción de un músculo o los latidos de tu corazón a grandes distancias, incluso si estás completamente inmóvil. Básicamente, su nariz es un radar biológico que te delata aunque intentes contener la respiración. Por eso funciona como su GPS natural al momento de cazar. Si te encontraras cara a cara con un tiburón en el océano, ¿crees que serías capaz de mantener la calma para no acelerar tus latidos? El gigantesco pozo de agua que podría salvar a la humanidad. Mientras el mundo se preocupa por la sequía, los científicos descubrieron que Brasil esconde bajo tierra el billete de lotería hídrico más grande del planeta entero. Investigadores de la Universidad Federal de Pará bautizaron a esta maravilla geológica como el Sistema Acuífero Grande Amazonia, un gigantesco océano subterráneo que abarca más de 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Lo más alucinante es que sus rocas porosas atrapan más de 160.000 kilómetros cúbicos de agua dulce pura. Este depósito natural corre en paralelo bajo el imponente río Amazonas y posee el potencial técnico suficiente para calmar la sed de toda la población mundial para los próximos 2 siglos y medio. Adiós a los delfinarios en México. En el país mexicano se prohibió el uso de los delfines en espectáculos, terapias, entretenimiento, investigación o cualquier otra actividad no relacionada con la conservación. Incluso la cría de delfines en cautiverio ya no es legal. Todo esto gracias a la Ley Mincho, la cual fue aprobada en junio del año 2025 por el Senado y ratificada por la Cámara de Diputados, en donde México liberó a 350 delfines para que puedan vivir en santuarios marinos y corrales de agua salada. Para los defensores de los animales, esta decisión representa un avance histórico en materia de conciencia ambiental y trato digno. ¿No crees que vale más su bienestar que su recreación turística?
Un inusual fenómeno óptico que produce sombras de arcoíris. En las montañas, a veces, puedes ver una figura gigantesca rodeada por un halo de arcoíris proyectada sobre la niebla. Se llama el espectro de Brocken. Es una ilusión óptica fascinante, porque el sol proyecta la sombra magnificada sobre una capa de nubes o niebla que está más abajo, y la silueta se distorsiona y se alarga, creando una figura de apariencia fantasmal que parece flotar en el aire mientras que el anillo de colores rodea la cabeza de la sombra. La Sierra del Harz, ubicada en Alemania, se ha vuelto famosa por sus frecuentes nieblas que generan este efecto. Además, fue allí donde se documentó por primera vez. ¿Lo has presenciado antes en otro lugar? ¿Sabías que ser soltero a los 25 tiene un toque de sabor en Dinamarca? Si estás soltero, tienes 25 años y vives en Dinamarca, reza para que tus amigos no tengan buena puntería. Esta divertidísima tradición se remonta al siglo XVI, cuando los vendedores ambulantes de especies, conocidos como persvenden, viajaban tanto que jamás encontraban pareja. Hoy en día, si llegas a esa edad sin casarte, tus amigos te secuestrarán, te atarán a un poste en plena calle, se pondrán gafas de seguridad y te rociarán primero con agua para que el polvo de la canela se te quede pegado como el cemento de pies a cabeza. El olor durará días en tu cuerpo. Y por si fuera poco, si cometes el pecado de llegar soltero a los 30, la canela se convierte en pimienta molida, ganándote oficialmente el título de Duque de la Pimienta. El invento científico que podría salvar los bosques del planeta. Científicos del Imperial College London lograron cultivar madera artificial en un laboratorio utilizando biotecnología a partir de células vegetales vivas. El resultado es un material tan resistente como el roble, que replica a la perfección las estructuras fibrosas naturales, con la ventaja de que su crecimiento toma apenas semanas en lugar de las décadas que le toma a un árbol real. Este avance promete revolucionar por completo la industria de la construcción y el mobiliario, presentándose como la solución definitiva para frenar en seco la deforestación global y la pérdida de biodiversidad en todo el planeta. Cada vez más cerca de replicar la energía del Sol. Científicos buscan replicar la energía de las estrellas mediante la fusión nuclear, un proceso que promete energía limpia e infinita. Para lograrlo, se deben unir átomos ligeros como deuterio y el tritio, y se necesitan condiciones extremas que superen su repulsión. El reto es domar el plasma a más de 150 millones de grados Celsius sin que derrita el reactor, algo que solo se logra con potentes campos magnéticos. Este proceso libera una cantidad masiva de energía. De hecho, un gramo de combustible de fusión actualmente el desafío científico es lograr que la energía producida sea sostenible, algo que están tratando de utilizar en reactores tipo Tokamak o Stellarator. Dark Universe, un proyecto muy ambicioso que se quedó en la oscuridad. ¿Te imaginas a Drácula, Frankenstein y el Hombre Invisible unidos al más puro estilo de los Vengadores de Marvel? Esa era la grandiosa idea de Universal Studios al planear el Dark Universe, una multimillonaria franquicia que pretendía transformar a los monstruos clásicos en una especie de superhéroes oscuros, teniendo incluso a Johnny Depp confirmado para dar vida al Hombre Invisible. Sin embargo, todo este ambicioso imperio cinematográfico se fue directo a la tumba antes de empezar debido al monumental desastre de la película La Momia, protagonizada por Tom Cruise. La cinta recibió críticas despiadadas por sus terribles efectos visuales y le hizo perder al estudio más de 100 millones de dólares, sepultando para siempre el futuro de estos monstruos héroes. Si Universal decidiera revivir este proyecto hoy en día con mejores efectos y una propuesta mucho más aterradora, ¿irías corriendo al cine el día del estreno o crees que las historias de monstruos ya deberían quedarse enterradas para siempre? Festival pagano para despertar al verano. Cada 30 de abril, la colina de Calton Hill en Edimburgo se transforma en un escenario místico y salvaje gracias al Belton Fire Festival, la fiesta pagana más grande de Europa. Miles de personas se reúnen para revivir una milenaria tradición celta, donde decenas de voluntarios, conocidos como los Hombres Azules y los Cazadores de Fuego, desfilan cubiertos de pintura corporal y portando antorchas gigantescas. La procesión está guiada por la mítica Reina de Mayo y el Hombre Verde, quienes tras un dramático recorrido encienden una colosal hoguera que simboliza la purificación, la fertilidad de las cosechas y el fin definitivo del gélido invierno. Si tuvieras la oportunidad de viajar a Escocia y unirte a esta locura, ¿te pintarías el cuerpo de pies a cabeza para danzar alrededor del fuego o preferirías solo mirar el espectáculo? La isla griega de los inmortales. Se trata de Icaria, en Grecia, una de las llamadas zonas azules, la cual es famosa mundialmente porque una gran parte de su población supera los 90 años, siendo una de las esperanzas de vida más largas del mundo.
y con una vitalidad envidiable, sin sufrir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Además, tiene un 20% menos de probabilidades de padecer de cáncer. ¿Pero cuál es su secreto? Pues una dieta mediterránea rica en verduras locales, aceite de oliva, tomar siestas regulares, la ingesta de té de hierbas, un fuerte sentido de comunidad y un estilo de vida libre de estrés. El experimento más polémico de la psicología. En esta ocasión te hablaremos sobre el famoso experimento de la prisión de Stanford, dirigido por el psicólogo Philip Zimbardo, un estudio que tuvo lugar en agosto de 1971 y pasó a la historia como uno de los experimentos más polémicos de la psicología. Se reclutaron a 24 estudiantes universitarios varones, considerados física y mentalmente sanos, y se dividieron aleatoriamente en dos grupos, prisioneros y guardias. Para darle realismo, construyeron una cárcel simulada en el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford. El estudio estaba planeado para durar 2 semanas, pero se descontroló rápidamente y tuvo que ser cancelado a los 6 días, pues los guardias comenzaron a ejercer un control autoritario y abusivo, mientras que los prisioneros desarrollaron episodios de colapsos emocionales. La idea del estudio era medir cómo la asunción de roles y el entorno social afectan el comportamiento humano. El barco fantasma Jenny y la tripulación congelada. ¿Te imaginas navegar por las aguas más peligrosas del mundo y toparte de frente con un barco lleno de auténticos fantasmas de hielo? Esto fue exactamente lo que le ocurrió a la tripulación del buque ballenero Hope cuando divisaron al Jenny, una embarcación perdida desde 1823 que flotaba a la deriva en el gélido Paso de Drake. Al subir a bordo, los marineros se encontraron con una escena sacada de una película de terror. Todos los tripulantes estaban perfectamente congelados y preservados por el frío extremo en sus puestos de trabajo. Al revisar la bitácora del barco, descubrieron el desgarrador último mensaje del capitán, fechado el 4 de mayo de 1823, que decía: sin comida durante 71 días, soy el único sobreviviente. Sin embargo, los historiadores y registros navales modernos indican que se trata de una leyenda urbana del mar, pues no hay registros reales de este suceso. El crecimiento de la comunidad hispanohablante en Estados Unidos. Prepara tus tacos y tu mejor acento, porque Estados Unidos se está transformando rápidamente en la segunda nación con más hispanohablantes del planeta entero, superando ya países como Colombia, España y Argentina. Según la Oficina del Censo, la comunidad hispana ya roza los 65.2 millones de personas y representa casi el 71% del crecimiento demográfico total de esa nación. El fenómeno es tan brutal que el español se ha convertido en el idioma extranjero más estudiado en las escuelas norteamericanas. De hecho, los expertos en demografía proyectan que para el año 2050 el territorio estadounidense destronará por completo a México como el país con más hablantes de español en todo el mundo. Llamó al 911 por una emergencia de helado en Wisconsin. Una pequeña no dudó 2 veces y llamó al 911 para denunciar el crimen más imperdonable de todos. Su mamá se había comido su helado. Entre risas, la madre aclaró el malentendido con la operadora, pero la policía decidió enviar a 2 oficiales para comprobar que todo estuviera en orden. Al ver que la mini demandante no quería presentar cargos y solo extrañaba su postre, los agentes regresaron días después para sorprenderla con 2 enormes bolas de helado decoradas con chispas azules. La carne cultivada en el laboratorio, el alimento del futuro. La carne cultivada en el laboratorio es el alimento del futuro. El futuro de la comida ya no está en los campos, sino en los laboratorios y edificios inteligentes. Te presentamos la carne cultivada, la cual se crea a partir de células de animales sin necesidad de sacrificio, ya que solo se extrae una pequeña muestra de las células de un animal y se cultivan en bioreactores utilizando nutrientes esenciales. Estas tecnologías prometen alimentar a un planeta superpoblado sin destruir los últimos ecosistemas naturales que nos quedan y eliminan la necesidad de criar ganado, disminuyendo incluso el mal uso del suelo y el agua. La verdadera pregunta es: ¿estarías dispuesto a cambiar tu hamburguesa tradicional por una creada en un laboratorio si supieras que sabe exactamente igual? Las esferas de metal que desafían el origen de la humanidad. Y si te dijera que alguien pudo haber jugado al cricket en la Tierra hace miles de millones de años, en Sudáfrica se encontraron las enigmáticas esferas de Klerksdorp, unas piezas halladas en depósitos de pirofilita con una antigüedad de casi 3.000 millones de años. Lo verdaderamente loco es que están tan pulidas y tienen líneas tan perfectamente talladas en su ecuador que parecen pelotas de cricket en miniatura. Al ser tan antiguas, la ciencia oficial dice que son simples formaciones geológicas naturales.
grandes, formadas por la precipitación volcánica de sedimentos muy finos a lo largo de eones, y que los surcos perfectos son simplemente marcas de cristalización radial. Pero los amantes del misterio tienen una teoría mucho más salvaje, que son artefactos de una civilización alienígena hiperavanzada, enviada para sembrar las primeras semillas de vida en nuestro planeta. ¿Y tú, le crees a la ciencia o prefieres pensar que es tecnología extraterrestre? ¿Alguna vez te preguntaste por qué los ascensores tienen espejos? Durante el auge de los primeros rascacielos, tras la revolución industrial, las empresas de elevadores estaban desesperadas porque los usuarios no dejaban de quejarse de que los viajes eran insoportablemente lentos y aburridos. Pero un grupo de brillantes ingenieros descubrió que el problema no era la velocidad del aparato, sino la ansiedad psicológica de la gente al quedarse mirando fijamente a la pared. Al instalar los primeros espejos, lograron que los pasajeros sufrieran un efecto de distracción inmediata al retocarse el cabello, revisar su ropa o vigilar disimuladamente a los demás, haciendo que el tiempo percibido se redujera a la mitad sin acelerar el motor. Además de acabar con el aburrimiento, esta genialidad arquitectónica ayudó a calmar los ataques de claustrofobia al duplicar visualmente el espacio de la cabina. La fórmula mágica de la democracia directa en Suiza. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde los ciudadanos tengan el poder absoluto de borrar una ley aprobada por el presidente? En Suiza, esto es una realidad gracias a su sistema de democracia directa, el cual permite que cualquier ley impopular sea frenada en seco por la población. Si el gobierno aprueba una reforma que a la gente no le gusta, solo se necesitan reunir 50.000 firmas en un plazo de 100 días para obligar al Estado a convocar un referéndum nacional. De esta manera, es la misma ciudadanía la que vota y decide en las urnas si la ley se mantiene o se anula para siempre, logrando un equilibrio de poder perfecto. El lenguaje de las abejas. Las abejas no solo zumban, realizan una compleja coreografía llamada danza del meneo para comunicar la ubicación exacta del alimento, usando el sol como referencia y el ángulo de su baile. Indican la dirección y la distancia a sus compañeras con una precisión matemática. De hecho, la duración del meneo y el sonido de sus alas transmiten exactamente qué tan lejos está el recurso. Este fascinante comportamiento fue documentado por el premio Nobel Carl von Fritsch y sin duda es uno de los sistemas de comunicación más sofisticados del reino animal fuera de los humanos. Hologramas que puedes tocar. La nueva frontera de las pantallas 3D. ¿Te imaginas poder chatear con el holograma de tu mejor amigo y estrecharle la mano a miles de kilómetros de distancia, como en Star Wars? Unos ingenieros del Instituto de Tecnología de Nagoya, en Japón, lo han hecho realidad al diseñar Aptoclone, un revolucionario sistema que te permite tocar proyecciones tridimensionales sin necesidad de usar guantes especiales ni sensores. Esta asombrosa tecnología utiliza dos cabinas ópticas equipadas con espejos parabólicos avanzados que clonan la luz de un objeto real, y gracias a la emisión de ráfagas controladas de ultrasonidos mediante precisión acústica, engañan a tu piel haciéndote sentir la textura y la resistencia física exacta de lo que estás viendo en el aire. Le llaman el milagro de tocar lo que no existe, abriendo un abanico infinito de posibilidades para la medicina a distancia o los videojuegos inmersivos del futuro. Cápsulas para proteger del frío a personas sin hogar. Cuando el invierno en Alemania se pone verdaderamente salvaje, la ciudad de Ulm saca un as muy futurista y humano, las Ulmer Nester. Se trata de unas cápsulas de alta tecnología hechas de madera, acero y paneles solares que parecen naves espaciales, diseñadas para proteger de la hipotermia a las personas sin hogar. Tienen calefacción interna, aislamiento térmico extremo, espacio para 2 personas y hasta un sistema para purificar el aire de forma constante. Lo mejor de todo es que tienen un sensor de movimiento ultra discreto que avisa a la organización benéfica Caritas cuando alguien entra, permitiendo que a la mañana siguiente un equipo vaya a limpiar la cabina y a ofrecer asistencia médica real. ¿Sabías que el mar se divide en dos en Corea del Sur? En Corea del Sur, el mar se abre 2 veces al año durante un corto periodo de tiempo, permitiendo el paso entre las islas Jindo y Modo. Este es el milagro de Jindo y ocurre por una alineación excepcional de mareas que deja expuesto el sendero durante 1 hora. Miles de personas cruzan a pie mientras se celebran festivales con música, rituales y recolección de mariscos. La leyenda local habla de una anciana que pidió al dios del océano reencontrarse con su familia y el mar respondió. ¿Cómo hicieron el sonido de los sables láser de Star Wars? Así como el grito de Ilhen, el rugido de Godzilla o el inquietante Howie Scream, uno de los efectos de sonidos más representativos del cine de Hollywood es el de los sables láser de Star Wars. Su inconfundible zumbido, presente en casi todas las batallas de la franquicia, es ahora un sello sonoro que ciertamente trasciende las pantallas. La realidad es que pocos conocen el origen del sonido de los sables de láser de Star Wars. En 1977, cuando George Lucas emprendió la creación de Star Wars, el director buscaba un sonido
sonido que reflejara la mística y el poder de las armas que utilizarían los Jedi y los Sith. Fue el diseñador de sonido Ben Burtt quien grabó el ruido de un proyector de películas de 35 milímetros de la universidad, en conjunto con el sonido de una interferencia de un televisor antiguo, creando la base del tono. Para los chasquidos, usó el sonido de la electricidad de los arcos de carbono de una bombilla de proyector, y también grabó un hielo rompiéndose. Vaya que ingenioso. El país de Latinoamérica que tiene un río hirviente. En la Amazonia peruana se encuentra un sorprendente fenómeno natural, un río en las profundidades de la selva que está a punto de hervir creando vapor en su entorno. Este río, conocido como Mayantuyacu, debe su inusual temperatura al calor geotérmico que emana desde el subsuelo de la región, pues posee una combinación de actividad volcánica con características geográficas locales que generan el fenómeno. El vapor generado por el hervor del río crea un ambiente místico en la selva que atrae a cientos de aventureros y turistas fascinados. Sin embargo, también se plantea preocupación sobre el impacto ambiental y la conservación de esta maravilla natural, lo que motiva a las autoridades y expertos a estudiar y proteger esta singular maravilla amazónica. El único panda 100% albino del planeta. ¿Pensabas que todos los pandas gigantes eran copias idénticas en blanco y negro? Pues la naturaleza acaba de romper el molde en las montañas de Wulong, en China. Las cámaras infrarrojas captaron al único panda gigante completamente albino y macho del mundo. Un ejemplar de unos 5 o 6 años que parece un peluche de nieve con ojos rojizos. Lo más increíble y que tienen a los científicos de cabeza es que las muestras de ADN y los videos demuestran que no sufren de bullying. Se llevan genial con los otros pandas. Está fuerte, sano y trepa árboles como todo un campeón a pesar de no tener camuflaje. Es una joya genética única en su especie. Nuevo tratamiento para cálculos renales. Un estudio publicado en Science muestra cómo un equipo de científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha logrado manipular la microbiota intestinal para tratar los cálculos en el riñón, modificando genéticamente la bacteria intestinal Bocaicola vulgatus para que degrade el oxalato, el mayor causante de esta afección, antes de que se cristalice en los riñones. Esta bacteria solo sobrevive si se consume porfirano, un nutriente derivado de algas marinas, lo que quiere decir que si se retira totalmente de la dieta, este desaparece de forma natural y con ella la oportunidad de sanar. El error que descubrió América. Cristóbal Colón nunca tuvo la intención de encontrar un nuevo continente. Su plan era llegar a Asia, navegando hacia el oeste. Su plan era encontrar una ruta comercial marítima directa hacia el oeste para llegar a las Indias, conocida actualmente como Asia, y sus codiciadas especies, evitando el control que los turcos y portugueses ejercían sobre las rutas terrestres y africanas. Basó su viaje en un error de cálculo monumental, creyendo que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es, reduciendo la circunferencia del planeta a unos 29.000 kilómetros. Si no hubiera existido el continente americano, Colón y su tripulación habrían muerto en el océano mucho antes de llegar a Japón, pues los barcos no tenían la capacidad para almacenar tantas provisiones para un viaje tan largo. La ingeniosa cocina solar parabólica. En varias zonas rurales de América, un grupo de ingenieros están revolucionando los hogares con cocinas que funcionan exclusivamente con espejos parabólicos. Estas estructuras curvas concentran toda la luz del sol en un solo punto, generando suficiente calor en las ollas para cocinar, freír o hervir alimentos sin gastar un solo centavo en gas, leña o electricidad. Es un invento brillante que frena la deforestación y salva vidas al eliminar por completo el humo tóxico dentro de las casas, garantizando además comidas calientes en escuelas y comedores comunitarios con un costo de operación igual a cero, lo que quiere decir que su importancia radica en que funciona sin gastos de combustible, sin deforestación y sin riesgos para la salud. La loca historia del plástico de burbujas. ¿Sabías que el plástico de burbujas más famoso del planeta nació originalmente como un rotundo fracaso de la decoración futurista? En 1957, Alfred Fielding y Mark Chavenet intentaron crear un papel tapiz de plástico texturizado para paredes tridimensionales, pero el invento fue un fiasco absoluto hasta que IBM se le ocurrió usarlo para proteger el envío de sus costosas computadoras IBM 1401. Así nació el Bubble Wrap, un salvavidas de envíos que además se convirtió en la terapia perfecta para manos ansiosas debido al principio de gratificación inmediata. Los psicólogos afirman que el satisfactorio sonido del estallido engaña a nuestro cerebro, liberando dopamina instantánea al simular que estamos destruyendo pequeños peligros y aliviando la tensión muscular en segundos. ¿A ti también te encanta reventar estas burbujas? Porque a mí sí. La mujer que se mete a limpiar casas ajenas sin permisos. En el año 2012, una mujer de Ohio fue arrestada tras irrumpir en una vivienda, limpiarla y dejar una factura de $75 por los servicios prestados. Había entrado sin permiso en una casa en un intento, según ella, de atraer nuevos clientes a su negocio de limpieza. Pero en junio del año 2012, según la oficina del secretario judicial del condado de Cuyahoga, Susan Warren pagó una fianza de $5,000 y posteriormente
finalmente se declaró culpable de los cargos de intento de robo y allanamiento de morada. Y no todo se queda ahí, porque en enero del año 2013, ABC News informó de otro incidente en el que Warren fue arrestada por paliar la entrada de una casa sin permiso. Cuéntame en los comentarios si te asustaría que alguien entre de esa forma a tu hogar. La extraña zona oscura de Groenlandia. En el Ártico existe una franja de hielo que se está volviendo grisácea, conocida como la zona oscura, y puede cubrir más de 10.000 kilómetros cuadrados, siendo visible desde el espacio. Esta transformación del hielo blanco brillante en una superficie marrón es causada principalmente por la proliferación de algas microscópicas que prosperan en el hielo derretido. También se debe a la acumulación de hollín o polvo sobre el hielo, lo que reduce a su vez su capacidad de reflejar la luz solar, y al absorber más calor, el hielo se derrite a una velocidad alarmante, alterando incluso el nivel del mar global. Si pudieras viajar al Ártico hoy mismo para ver este cambio con tus propios ojos, ¿qué sentirías al ver el hielo desaparecer? El primate más extraño del mundo. En las congeladas montañas del centro de China habita el mono dorado de nariz chata, un primate tan único que parece salido de una película de fantasía gracias a su frondoso pelaje brillante y a su increíble rostro de color azul eléctrico. Este tierno personaje pasa los inviernos rodeado de nieve, alimentándose principalmente de hojas y frutos que desentierra de árboles muertos, desafiando temperaturas extremas que congelarían a cualquiera. Son animales sociales que se congregan en grupos que pueden superar los 300 individuos, y para combatir las heladas invernales forman bolas de calor, acurrucándose unos con otros, similar a los pingüinos. Lamentablemente, debido a la pérdida de su hogar, hoy se encuentran en grave peligro de extinción, por lo que China lo ha puesto bajo su máximo nivel de protección ambiental, prohibiendo por completo su comercio internacional. Osos ladrones se convirtieron en aliados de un apicultor, cansado de perder miles de dólares porque los osos salvajes destrozaban sus colmenas por la noche. El ingeniero y apicultor turco Ibrahim Apsi decidió dejar de pelear con el enemigo e instaló cámaras de visión nocturna en conjunto con mesas de degustación con 4 tipos de miel diferentes para así descubrir cuáles eran los gustos exactos de sus peludos y hambrientos visitantes. Y para sorpresa de los científicos, los osos demostraron tener un paladar sumamente refinado, ignorando por completo la miel comercial barata para devorar siempre en primer lugar la legendaria miel de Anser, un producto hiper exclusivo que cuesta más de $300 por kilo. Esta creativa solución le permitió al apicultor convertir sus pérdidas en una inversión viral sobre el comportamiento animal, y ahora promociona su marca con el sello de aprobación más honesto de toda la industria. El país con más motos del mundo. ¿Sabías que Vietnam es conocido como el país de las motos? Con una flota que supera los 58 millones de vehículos, hay aproximadamente una motocicleta por cada 2 habitantes, y es que permiten sortear el tráfico denso y las calles estrechas con mucho mayor facilidad. El 86% de los hogares poseen al menos una, lo que lo convierte en el alma del transporte y la cultura urbana del país. En ella se llevan de todo, desde compras y mercancías hasta plantas, animales o familias enteras. La huella de carbono invisible de Internet. Por si no lo sabías, cada vez que subes una foto o envías un mensaje, utiliza servidores de centros de datos que consumen más energía que muchos países enteros, y actualmente se estima que la huella de carbono de Internet ya iguala o supera a la de la industria de la aviación debido al enfriamiento de estas máquinas. Además, más del 50% de la actividad en Internet es generada por bots y no por humanos reales. Como respuesta, las grandes empresas tecnológicas y proveedores de nube han comenzado a tomar medidas para mitigar este impacto, como lo es la utilización de energías renovables. Dime, ¿eres consciente de la cantidad de energía que consumes simplemente navegando por tus redes sociales favoritas? La pareja que descubrió que ya se conocía 11 años antes de enamorarse. ¿Crees en el hilo rojo del destino o piensas que la vida es solo una serie de locas coincidencias? Una pareja en China descubrió que sus vidas se habían cruzado de la forma más mágica posible, mucho antes de presentarse formalmente de adultos. En el año 2000, un joven llamado Xu visitó junto a su madre la famosa plaza del 4 de mayo en Qingdao, tomándose una foto justo al mismo tiempo que una chica llamada Ye posaba al fondo con un grupo de turistas frente a la icónica escultura roja. Increíblemente, una década después, en el año 2011, ambos se conocieron por azar, se enamoraron perdidamente, se casaron y hasta tuvieron hermosas hijas gemelas sin tener la menor idea de su pasado común. Fue años más tarde, revisando nostálgicos álbumes familiares, cuando Xu encontró la vieja imagen y notó que su esposa ya estaba ahí grabada en su misma foto de la infancia. La bicicleta de Google que se conduce sola. Google sacudió el internet al presentar a su Self-Driving Bike en Ámsterdam,
equipadas supuestamente con sensores de vanguardia, inteligencia artificial, para que desde la aplicación móvil la bicicleta pueda recogerte a donde estés, y un sistema de navegación automática capaz de esquivar el caótico tráfico de la ciudad. Sin embargo, detrás de esta genialidad de la ingeniería hay un divertido secreto. Fue una espectacular broma por el Día de los Inocentes creado por la compañía. Aunque en el video, en donde se ve la bicicleta paseando sola por las calles con total estabilidad parece real, todo se trató de un ingenioso truco publicitario que engañó a millones de personas en todo el mundo. Si esta tecnología existiera de verdad y pudieras dormir una siesta mientras el vehículo pedalea por ti, ¿te arriesgarías a subirte a una de ellas? Plan escolar de Dinamarca que conmueve al mundo. ¿Te imaginas que en la escuela te enseñaran a entender los sentimientos de los animales como si fuera una materia obligatoria? En Dinamarca, esto ya es una realidad, gracias a una hermosa iniciativa de su Ministerio de Alimentación y Agricultura, diseñada para que los niños de entre 6 y 16 años asistan a clases semanales de empatía animal, como parte de un ambicioso plan de bienestar que incluye 23 medidas diferentes. Los profesores guían dinámicas donde se habla de respeto, inclusión y amabilidad hacia los seres vivos, logrando que cada alumno se sienta escuchado mientras aprende a cuidar el entorno. El material más caro, aunque muchos piensan en el oro o en los diamantes, el Californio 252 es uno de los elementos más costosos del mundo, llegando a valer hasta 27 millones de dólares por gramo. Tiene este valor porque no existe de forma natural. Se produce artificialmente bombardeando plutonio 239 con neutrones en reactores nucleares, un proceso largo que puede durar meses o hasta años. Además, es vital para detectar fisuras en aviones o encontrar depósitos de petróleo bajo tierra. Actualmente, solo 2 instalaciones en el mundo lo producen: el Laboratorio Nacional Oak Ridge en Estados Unidos y el Instituto de Investigación de Reactores Atómicos en Rusia. Su escasez y su extrema radioactividad lo convierte en un tesoro científico inalcanzable para casi cualquier mortal. El aeropuerto de Kansai lucha por no hundirse en el mar. ¿Te imaginas gastar 20 mil millones de dólares en construir el aeropuerto más seguro del mundo, pero que termine hundiéndose en el océano? Esto le está pasando al Aeropuerto Internacional de Kansai en Osaka, Japón, una obra maestra de la ingeniería edificada sobre una isla artificial que resiste tifones y terremotos, pero que tienen un enemigo invisible: el suelo marino. La colosal estructura fue asentada sobre una base de arcillas blandas que se están compactando por el peso, haciendo que el aeropuerto haya descendido más de 13 metros desde su inauguración. Y es que aunque los japoneses han instalado gatos hidráulicos gigantes, columnas de acero y un monitoreo de alta tecnología, el mar sigue reclamando su terreno año tras año. La audición que cambió la vida de Jennifer Collins. Antes de ganar el Oscar y convertirse en una superestrella, una desconocida Jennifer Collins de apenas 14 años tuvo que superar una auténtica batalla campal para conseguir el papel de Sarah. 1986, en Lady Reed, el director Jim Henson audicionó a más de 300 jóvenes, incluyendo a la mismísima Sarah Jessica Parker, Janet Kakrowski y hasta la cantante Helena Bonham. Pero Jennifer deslumbró por completo al creador de los Muppets en solo minutos, gracias a su increíble madurez emocional, ganándose de inmediato el respeto del coprotagonista de la cinta, la leyenda de rock, David Bowie. La química de la joven actriz con las marionetas fue tan perfecta que la película se transformó en un clásico instantáneo de los años 80. Las primeras gafas a color de 1080p del mundo conocen los lentes que crean el efecto de tener una pantalla virtual gigante de hasta 150 pulgadas frente a tus ojos, gracias a su capacidad de realidad aumentada que funciona de manera totalmente independiente, sin necesidad de cables ni teléfonos. Son los Igno Air 3 con paneles Sony Micro OLED que ofrecen una resolución a todo color de 1080p y con un brillo ajustable que permite usarlo incluso a plena luz del día. Se manejan mediante una zona táctil en el marco y solo tú puedes ver las imágenes flotantes por un precio de $1,099. ¿Y tú los comprarías? Microplásticos en la lluvia. Los microplásticos se han convertido en un contaminante atmosférico global, capaz de transportarse a través de las corrientes de viento y precipitar junto con la lluvia y la nieve en lugares más prístinos e inexplorados de la Tierra. Hoy en día, investigadores han encontrado microplásticos cayendo del cielo, junto con la lluvia en las zonas más remotas de la Antártida y en las montañas rocosas. Y es que, al analizar el agua de lluvia en los picos de Colorado, descubrieron partículas, microesferas y fibras microscópicas de
plástico en más del 90% de las muestras recolectadas. Estas partículas son tan ligeras que el viento las transportaba por todo el globo, haciendo que ya formen parte del aire que respiramos. Ahora dime, ¿qué pequeño cambio en tu rutina crees que ayudaría más a reducir el uso de plástico en el mundo? La inteligencia oscura del cuervo. El cuervo es la criatura más rencorosa del planeta según los científicos, quienes han demostrado que estas aves poseen una memoria fotográfica tan impresionante que si cometes el error de amenazar, agredir o asustar a un cuervo, el ave escanea y memoriza las facciones exactas de tu rostro con una precisión forense. No importa si cambias de ropa, te pones un sombrero o te cruzas con él meses después en un vecindario diferente, el animal te identifica de inmediato. Pero el horror no termina ahí. El cuervo ofendido se comunica con el resto de su colonia, transmitiendo una descripción detallada de su agresor. En cuestión de días, habrás desatado la ira de un ejército alado por aproximadamente 17 años seguidos. Yo creo que es mejor no meterse nunca con uno de ellos. El cometa que se creía que era obra de extraterrestres. Conoce al cometa 3I Atlas, un objeto interestelar real, pero que gracias a una polémica hipótesis del astrofísico Avi Loeb, durante un tiempo se creyó que podría tratarse de una nave extraterrestre. Todo gracias a su aparente cambio de velocidad o aceleración no gravitacional, la cual, según la NASA, es común en los cometas cuando el calor del Sol hace que expulsen gases y polvo, actuando como un pequeño propulsor natural. Su máxima aproximación a la Tierra fue de unos 270 millones de kilómetros el 19 de diciembre del año 2025, pero actualmente el cometa no es visible a simple vista, ya que salió de nuestro sistema solar. Sin embargo, puede rastrear su posición y trayectoria exacta en vivo consultando sus coordenadas celestes en The Sky Live. Vaca Dexter, la especie más pequeña del mundo, aunque puede parecer un invento de la inteligencia artificial. Los bovinos de la raza Dexter, originarios de Irlanda, son los más pequeños del mundo. No pesan más de 300 kilos, miden hasta 122 centímetros y viven entre 12 y 15 años. Al mirarlas, se ven amigables y hasta para otros muy adorables, muy a pesar de que el hombre se surte de la leche y la carne por su condición de animal para consumo. Son excelentes mascotas y solo requieren de un gran jardín de alrededor de unos 500 metros cuadrados para que se desarrolle una vida plena y sin estrés. Su costo oscila entre $1,800 y $3,500 y gracias a su pelaje frondoso pueden sobrevivir en climas fríos. ¿Y a ti, qué te parecen estas vaquitas? Científicos descubren la computadora más antigua del mundo. Conoce el mecanismo de Anticitera, un artefacto de 2000 años de antigüedad recuperado de un naufragio griego que es considerada la primera computadora analógica del mundo. Su complejo sistema de engranajes de bronce podía predecir eclipses y posiciones astronómicas con una exactitud que no se volvió a ver hasta el siglo XIX. Usaba más de 30 engranajes para predecir con precisión fases lunares y posiciones planetarias. Este es un hallazgo que demuestra que los antiguos griegos tenían una ingeniería mucho más avanzada de lo que los libros de historia sugieren. ¿Qué otro invento moderno crees que ya pudo haber existido en secreto hace miles de años? El peligro oculto de usar la inteligencia artificial como psicólogo. Y si te dijera que charlar con una inteligencia artificial para desahogarte podría estar durmiendo tu cerebro. Un alarmante estudio de la Universidad de Oxford reveló que usar ChatGPT o cualquier inteligencia artificial como terapeuta puede ser muy dañino, especialmente para los menores. Al ser un sistema programado para darte la razón y no confrontarte, los usuarios desarrollan una peligrosa dependencia que atrofia la memoria, la creatividad y el pensamiento profundo a largo plazo. De hecho, los datos son escalofriantes. Las personas que usan estas herramientas registran una actividad cerebral un 47% más bajas que los que no lo hacen, y un impresionante 87% ni siquiera recuerda lo que escribió minutos después. Ahora que sabes esto, ¿seguirás pidiendo consejos de vida a un robot o buscarás la opinión honesta de un ser humano real? El lagarto, que literalmente camina sobre el agua. En las selvas de Centroamérica vive un auténtico superhéroe de la naturaleza, el basilisco verde o Basiliscus blooming frond, mundialmente famoso como el lagarto Jesucristo. Este ingenioso reptil puede correr literalmente sobre el agua a una velocidad impresionante de hasta 12 kilómetros por hora para escapar de sus depredadores. El secreto de su milagro científico está en unas franjas de piel oculta en sus patas traseras que se despliegan como aletas, creando una bolsa de aire que le impide hundirse mientras mantenga el ritmo. Sin embargo, este superpoder tiene fecha de caducidad, ya que tras avanzar unos 20 metros, la gravedad gana la batalla, obligándolo a nadar como un lagarto
cuarto común y corriente. La mejor cámara de seguridad del mundo, la innovadora Basic Security X1 Pro, se anuncia como la primera cámara de seguridad inteligente y de doble seguimiento del mundo, con su visión de 300 a 360 grados y su doble lente 3K. Si detecta un sospechoso a deshoras, activa un potente reflector LED y una alarma sonora para ahuyentarlo. Lo más sorprendente es que funciona con energía solar y requiere muy poco tiempo de exposición para operar las 24 horas del día. Además, almacena todo esto de forma local, ya que cuenta con tarjetas micro SD de hasta 512 GB, por lo que tus datos están seguros y privados en tu propio hogar, protegidos contra hackeos. Fue lanzada en Kit Started con un precio de aproximadamente $150 y vaya que los vale. En este país puedes acampar en donde quieras. En países como Suecia o Noruega existe el Allemansratten, una ley que permite a cualquier persona caminar o acampar en terrenos privados, siempre que se respete la naturaleza. Puedes incluso hacer senderismo, esquiar, montar en bicicleta o navegar en canoa por prácticamente cualquier lugar, incluso a través de terrenos de propiedad privada, siempre y cuando no sean zonas cultivadas. Eso sí, por respeto a la privacidad de los residentes, debes instalar tu campamento a una distancia mínima de 150 metros de cualquier vivienda o cabaña habitada. Sin embargo, manejan un concepto de libertad total, donde la tierra se considera de todos, contrastando con las estrictas leyes de propiedad privada de otros países. ¿Sabías que la orina de gato brilla en la luz ultravioleta? Una curiosidad del reino animal es que la orina de gato brilla bajo la luz ultravioleta debido a la presentación de un compuesto llamado porfirina. Cuando los gatos metabolizan ciertas sustancias, producen porfirina, que al excretarse en la orina tiene la propiedad de fluorescencia bajo la luz ultravioleta, pues esta absorbe la energía de la luz y luego la emite en forma de luz visible, lo que hace que la orina del gato brille de un color verde amarillento. Esta característica es útil para detectar la presencia de orina de gato en diferentes superficies y ayuda a los veterinarios a diagnosticar posibles problemas de salud en los felinos. Ya lo sabes, quizás no estás viendo sangre sino orine. El juego Twister estuvo a punto de ser cancelado. ¿Sabías que el divertidísimo juego de enredarte con tus amigos nació rodeado de un tremendo escándalo social que casi lo destruye? Cuando Reynold Goodyear y Charlotte Fowler crearon el juego en 1966 para Milton Bradley, las tiendas se negaban a venderlo porque los críticos de la época, muy conservadores, lo llamaron despectivamente. El invento iba directo al fracaso, hasta que el presentador Johnny Carson y la bellísima actriz Eva Gabor se pusieron a jugarlo en vivo en el famoso programa de televisión Tonight Show. La química y las risas de las celebridades, retorciéndose en la alfombra de colores, volvieron locos a los televidentes, provocando que las jugueterías vendieran la increíble cifra de 40.000 unidades al día siguiente. Un médico disfrazado del Joker atendió un parto. En la noche de Halloween del año 2017, el doctor Paul Locus, un obstetra del Henry Conning Medical Center en Paris, Tennessee, acudió a atender un parto luego de salir apurado de una fiesta con su familia, en donde estaba completamente caracterizado como el Joker, incluyendo la peluca verde y el maquillaje. Brittany Self, la embarazada, rompió fuente antes de lo previsto y llamó de urgencias al hospital. Los padres, lejos de asustarse, consideraron la situación muy divertida y le pidieron al médico que permaneciera disfrazado para darle la bienvenida a su hija, Odlyn Self. Un descubrimiento digno de premio Nobel. Te presentamos la tecnología CRISPR, que funciona como un tejido molecular capaz de editar el ADN con una precisión quirúrgica asombrosa. Esta herramienta promete curar enfermedades genéticas antes incurables. El elemento principal es la proteína Cas9, una enzima que actúa como la tijera propiamente dicha, uniéndose al ARN guía, realizando un corte de doble hebra. La célula, por su parte, al detectar la rotura en el ADN, intenta repararla, y es aquí cuando los científicos pueden aprovechar para desactivar un gen, ya que pueden añadir una plantilla de ADN para que la célula, al reparar el corte, incorpore la secuencia correcta o nueva. Ahora dime, ¿crees que el ser humano debería tener el poder de corregir la genética de la naturaleza o es jugar a ser Dios? La bacteria que produce oro puro. ¿Quién necesita una varita mágica cuando la naturaleza tiene su propio hongo alquimista capaz de fabricar metales preciosos? Científicos australianos del CSIRO acaban de confirmar que es un curioso hongo llamado Fusarium oxyporum. Tiene la asombrosa habilidad de disolver el oro del suelo para luego excretarlo en forma de nanopartículas puras. Este increíble microbio oxida los compuestos químicos que encuentra bajo la tierra y mediante un proceso que parece pura brujería, gracias a que posee
una enzima clave llamada COPA para mantener los metales a raya, evitando que penetren su estructura interna. Lo mejor de todo es que este hallazgo revolucionará la minería, ya que permitirá rastrear yacimientos ocultos a gran profundidad sin necesidad de perforar el suelo, abriendo paso a una extracción muchísimo más ecológica. El comportamiento de los pingüinos para contraer matrimonio. En el gélido continente de la Antártida, los pingüinos Adelia llevan el romance a otro nivel cuando los machos recorren kilómetros buscando la piedra más lisa y brillante y perfecta para dejarla caer como una joya frente a la hembra de sus sueños. Esta exigente jueza inspecciona el regalo detalladamente para decidir si el pretendiente es apto para formar una familia, ya que estas rocas son el pilar de su hogar, sirviendo para mantener el nido y mantener los futuros huevos a salvo del agua helada cuando la nieve se derrita. Sin embargo, el amor no siempre es limpio. La competencia es tan asombrosa en estas colonias que muchos machos flojos prefieren convertirse en astutos ladrones, esperando que sus vecinos se descuiden para quitarle las mejores piedras de sus construcciones y presentarlas como propias. Esquiadora y oso, momento inesperado en la montaña. El snowboard nació de la fusión del surf, esquí y el skate en los años 60, popularizado por inventos como el Snurfer de Sherman Poppend y debutando en los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano en 1998, añadiendo pruebas como hot pit y slalom gigante. Sin embargo, puede llegar a ser un deporte muy peligroso, pues esto le ocurrió a una joven que esquiaba tranquilamente mientras escuchaba música. Un oso la seguía y ella no se había dado cuenta. Por suerte, al no escuchar al animal, ella no entró en pánico ni perdió el equilibrio, manteniendo su velocidad y alejándose del peligro. Si hubiera notado al oso antes, el miedo podría haberla hecho caer y la historia hoy sería diferente. Un exoplaneta hecho de diamantes. A unos 40 años luz de la Tierra, existe un exoplaneta tan rico en carbono y tan denso que gran parte de su interior podría ser diamante puro, ya que está dominado por el carbono, conocido como 55 Cancri E. Este mundo es el doble de grande que el nuestro y está tan cerca de su estrella que su superficie es un océano de lava. Esto mismo genera un calor abrasador, elevando las temperaturas superficiales por encima de los 2000 grados centígrados, y en él, un año dura apenas 18 horas terrestres. Sin duda, es una joya cósmica inalcanzable que brilla en la oscuridad del espacio. Dime por curiosidad, ¿preferirías visitar un planeta hecho de diamantes o uno que pudiera albergar vida alienígena similar a la nuestra? Las velas de Harry Potter que controlas con una varita. Ahora puedes transformar tu habitación en el gran comedor de Hogwarts con estas alucinantes velas flotantes eléctricas LED que parecen pura brujería cinematográfica. Estas ingeniosas réplicas miden unos 15 centímetros de alto y se suspenden del techo utilizando un sedal de pescar de nylon tan fino que resulta completamente invisible a la vista. Funcionan con baterías convencionales, pero el verdadero truco de magia está en que vienen equipadas con un control remoto con forma de varita mágica real. Con solo agitarla en el aire, puedes encenderlas y apagarlas a tu antojo, dejando a todos tus amigos con la boca abierta. Si tuvieras este increíble artefacto en casa para la noche de Halloween, apuesto a que te pasarías el día entero jugando a ser Harry Potter en tu sillón. Hombre deja de hablarle a su esposa por 20 años. ¿Sabías que en Japón hay un hombre que pasó 20 años de casado sin hablarle a su esposa, aun cuando vivían juntos? Esto le pasó en Japón a Otto Katayama, un hombre que se sintió celoso de la atención que su esposa Yumi le daba a sus 3 hijos y decidió no hablarle por 20 años. La pobre mujer le hablaba y él solo respondía con gruñidos dignos de un cavernícola, hasta que su hijo menor, Yoshiki, se cansó del drama familiar y llamó a un programa de televisión para armar una cita secreta en el Parque Nara, donde todo comenzó para la pareja. Fue allí, rodeado de cámaras ocultas, donde Otto finalmente rompió el hielo para agradecerle a su esposa por aguantarle semejante rabieta legendaria. Tú tendrías la paciencia para sobrevivir a 20 años de puros gruñidos y miradas vacías. La mejor noticia para los fans de la secuela La Momia. La cuarta entrega de La Momia llegará a los cines de todo el mundo en octubre del año 2027. Brendan Fraser y Rachel Weisz regresarán oficialmente para interpretar a Rick y Evelyn O'Connell. La cinta estará a cargo de la dupla de directores conocidas como Radio Silence, Matt Bettinelli y Taylor Gillett, famosos por Scream 5 y 6. Según los primeros informes y los teasers compartidos por la producción, es muy probable que esta nueva película ignore los eventos de la tercera entrega, La Momia, la tumba del emperador dragón, retomando la historia justo después del regreso de la momia. Sin duda, será una aventura espectacular.
El extraño síndrome que te hace recordar toda tu vida al detalle. Existen personas con una condición llamada hipertimesia que les permite recordar cada detalle de cada día de su vida desde la infancia. Pueden decirte qué comieron, qué ropa usaban y qué tiempo hacía un martes cualquiera de hace 20 años. Y aunque parece un superpoder, para muchos es una carga, ya que no pueden olvidar los momentos dolorosos o traumáticos. Y esta fascinante condición neurológica también es conocida en el ámbito científico como memoria autobiográfica altamente superior. Y según las investigaciones de la Universidad de California, hay menos de 100 personas diagnosticadas en todo el mundo. Ahora que sabes que existe algo así, ¿preferirías tener una memoria perfecta de cada segundo de tu vida o agradeces la capacidad de tu cerebro para olvidar? Presos brasileños pedalean en la cárcel para generar energía eléctrica. En la cárcel de Santa Rita do Sapucaí, en Brasil, los reclusos pedalean en bicicletas fijas conectadas a baterías de autos usadas para generar energía. Por cada 16 horas de sudor y pedaleo, el juez les perdona un día de su sentencia, logrando que los presos no solo quemen calorías, sino también meses de prisión. Toda esa electricidad limpia se usa para iluminar el centro de la ciudad, transformando el castigo en un beneficio público brillante. Es el único lugar del mundo donde los guardias te gritan "dale más rápido" si quieres salir de aquí. La idea fue concebida en el año 2012 por el juez de vigilancia penitenciaria José Enríquez Malmán, quien se inspiró al leer sobre gimnasios ecológicos en Estados Unidos. El misterio de la piedra de la mujer embarazada. En las antiguas canteras de Baalbek, en Líbano, yace un enigma colosal que desafía la lógica. La piedra de la mujer embarazada, un monolito de caliza de 1000 toneladas que los romanos tallaron hace 2 milenios. Con sus más de 20 metros de largo, este bloque es tan inmenso que equivale al peso de 3 aviones Boeing 747 juntos. Y lo más increíble es que nunca llegó a su destino en el templo de Júpiter. Su nombre nace de leyendas locales que cuentan desde embarazos mágicos hasta gigantes que ayudaron en su creación. Pero el verdadero misterio sigue siendo técnico. ¿Cómo pensaban los antiguos mover semejante peso cuesta arriba con la tecnología de la época? Es uno de los mayores desafíos arqueológicos de la historia que hasta el día de hoy nos deja sin una respuesta definitiva sobre la ingeniería del pasado. Mexicano crea pavimento que se regenera con el agua. Aunque el pavimento no tiene vida ni hace magia, el mexicano Israel Briceño Carmona, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, creó un revolucionario aditivo a base de caucho reciclado y minerales que se incorporan al asfalto y se autorrepara al contacto con el agua, sellando grietas y prolongando la vida útil de las vialidades. Un invento ganador del premio James Dyson México 2019. Se ha implementado con éxito en vialidades de Camargo, Chihuahua, y lo más importante es que reduce la inversión en mantenimiento de baches y es una solución ambiental amigable. Toda una innovación para la ingeniería civil. El tiempo según Einstein. ¿Sabías que según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no pasa igual para todos? Cuanto más rápido te mueves, más lento transcurre el tiempo para ti. Esto ha sido comprobado con relojes atómicos en aviones y satélites, demostrando que el tiempo es elástico y depende de la velocidad y la gravedad. Si viajaras al espacio a la velocidad de la luz y regresaras, serías más joven que tus amigos que se quedaron en la Tierra, porque el tiempo también pasa más lento cuanto más cerca estás de un objeto con una masa enorme y una fuerza de gravedad intensa. El vuelo más largo registrado de una gallina. A pesar de su reputación como aves de corto vuelo, una valiente gallina logró volar durante 13 segundos, superando todas las expectativas. El hecho ocurrió en un evento especial donde se animó a las gallinas a volar a distancias cortas. Sin embargo, una gallina decidió desafiar los límites y voló por los aires durante 13 increíbles segundos, dejando boquiabiertos a todos los presentes. Este logro insólito será recordado en la historia avícola como un momento memorable que demuestra que incluso los vuelos más cortos pueden llevar a grandes hazañas. Las ballenas jorobadas actúan como guardaespaldas de otras especies. En el vasto océano, no todos los gigantes son pasivos, y las ballenas jorobadas se han convertido oficialmente en los guardaespaldas de los más indefensos. El ecólogo marino Robert Pittman recopiló más de 100 reportes asombrosos, donde estos titanes de 30 toneladas arriesgan su propia vida para frustrar las cacerías de las orcas. Al escuchar los gritos de ataque, las jorobadas viajan grandes distancias para intervenir de forma masiva, usando sus colosales colas y aletas cubiertas de afilados percebes como auténticos escudos vivientes para salvar a focas y leones marinos. Lo más enigmático para la ciencia es que gastan muchísima energía útil y no reciben ningún beneficio biológico directo, lo que plantea la loca teoría de que actúan por pura empatía. Corea del Sur rechaza a estudiantes por ser bullies. En un cambio histórico impulsado por el Ministerio de Educación surcoreano, 6 de las 10 principales universidades nacionales rechazaron a 45 aspirantes durante el ciclo de
admisión del año 2025 debido a antecedentes de acoso escolar. Entre ellas se encuentra Seoul National University, una de las universidades más prestigiosas y competitivas del mundo. Lo impactante es que algunos de los rechazados tenían calificaciones excepcionales, pero sus antecedentes disciplinarios pesaron más que sus resultados académicos. Con esto, Corea del Sur nos envía un mensaje poderoso. El éxito educativo también implica responsabilidad, respeto y convivencia. Tus ojos en realidad ven el mundo al revés. Por si no lo sabías, nuestros ojos captan la luz de forma invertida. Cuando la luz entra por la pupila y pasa a través del cristalino, la imagen se forma invertida en la retina. Arriba queda abajo y la izquierda se vuelve derecha. Esto sucede por la manera en que el ojo enfoca la luz, usando el mismo principio óptico que una cámara fotográfica o un proyector. Entonces, ¿por qué no vemos todo al revés? Porque entra en acción el cerebro. La corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital, recibe esa información y la reorganiza, ajustando la imagen para que percibamos el mundo correctamente. Descubren una ciudad secreta de pulpos bajo el mar. En el año 2017, un equipo de biólogos marinos descubrió en la bahía de Jervis, en la costa de Australia, una auténtica y ruidosa metrópolis submarina de una especie conocida como pulpo sombrío u Octopus petricus. Para sorpresa de todo el mundo científico, los investigadores encontraron una comunidad de entre 10 y 15 pulpos viviendo pegaditos en complejos nichos que ellos mismos construyeron utilizando pilas de conchas. Lejos de ignorarse, estos inteligentes vecinos interactúan constantemente, cooperan en tareas diarias y se comunican entre sí, cambiando drásticamente el color según su estado de ánimo, rompiendo el mito de que son seres solitarios. El hallazgo refuerza la idea de que estos animales son altamente inteligentes, pues se creía que estos comportamientos sociales complejos eran inexistentes en esta especie. Francia prohíbe por ley tirar la comida sobrante. ¿Sabías que en Francia tirar comida en buen estado a la basura es un delito castigado por la ley? Este país hizo historia al convertirse en el primero del mundo en obligar a todos los supermercados de más de 400 metros cuadrados a donar obligatoriamente sus alimentos no vencidos a bancos de comida y organizaciones benéficas. La estricta medida exige firmar convenios de redistribución para rescatar toneladas de frutas, verduras y productos envasados que están cerca de caducar, pero que aún son perfectamente aptos para el consumo. Por si fuera poco, la ley prohibió una práctica horrible de los comercios: rociar la comida sobrante con lejía o cloro para evitar que las personas la recuperen de los contenedores, coronando a los franceses como los líderes mundiales contra el desperdicio. El insecto que actúa como control biológico. Por si no lo sabías, las libélulas son unas verdaderas superheroínas del control natural de plagas y verdaderas aliadas de los ecosistemas, pues ayudan a controlar las poblaciones de insectos que transmiten enfermedades como el dengue o el Zika, reduciendo considerablemente la necesidad de utilizar pesticidas químicos en el medio ambiente. Además, son altamente sensibles a la contaminación del agua porque respiran por sus branquias, y su presencia en ríos o arroyos es un bioindicador de que el ecosistema se encuentra en un estado saludable. La próxima vez que veas una, no la espantes, ellas protegen tu salud. Sabores únicos de Coca-Cola en Japón. Japón es el paraíso de lo raro y funcional. Allá todo puede tener un propósito, desde los snacks hasta las bebidas. Imagina esto: entras a una tiendita en Japón, ves una Coca-Cola blanca con letras doradas y te dicen que ayuda a bajar la grasa de la comida. ¿Una Coca-Cola puede ayudar a la digestión? Sí existe. Se llama Coca-Cola Plus y es la única Coca-Cola aprobada como bebida funcional por un gobierno. Y no solo eso, pues también existen sabores como té verde, manzana o limón salado. The Coca-Cola Company adapta sus productos a los gustos locales y las tendencias de consumo, y Japón es un mercado clave para la experimentación. Las puedes encontrar en supermercados, tiendas 24/7, máquinas expendedoras y hasta en el aeropuerto. ¿Y a ti, te gustaría probar alguna Coca-Cola de estos sabores? Japón quiere abandonar Asia y armar su propia liga. ¿Te imaginas un mundial sin el clásico dominio asiático? Porque las grandes potencias decidieron armar su propio torneo exclusivo. La Asociación Japonesa de Fútbol está considerando seriamente retirarse de la Confederación Asiática debido al tremendo descontento por el enorme favoritismo e influencia que tiene Qatar y Arabia Saudita en las decisiones de la AFC. Si los samuráis azules deciden armar sus maletas y marcharse, no lo harían solos. Planean liderar una nueva federación de Asia Oriental, arrastrando consigo a gigantes de la cancha como Corea del Sur, Australia e Irak. Mientras tanto, las naciones del Golfo Pérsico se quedarían solas en la antigua confederación, provocando un terremoto político y deportivo que cambiaría las reglas del juego para siempre en el continente. Este maratón ha llegado a su fin, pero me gustaría saber qué fue lo más interesante para ti, así que escríbelo en los comentarios. Recuerda dejar tu me gusta para aprender más curiosidades y nos vemos en el siguiente.